8 minutos pasaron de las 13. Estás escuchando Economía 1000 por Radio 1000. Hoy, miércoles 21 de septiembre de 2022. Muchísimas felicidades. Día de la primavera, Día de la juventud, del espíritu siempre joven, a excepción de Alfredo. Pero ahí le vamos Pope, ¿verdad? Yo siempre te digo Alfredo, no sé por qué no te digo Pope. Sí, no, Esto pues es medio formal. Que se llama Pope él. O sea, sí, y me dice mi sobrino, ¿por qué tío Pope, verdad? Y Popeye le digo, y me miraban así. ¿En serio, viejo? Claro, ya no ven ese dibujito. Ya Sí, no. estamos hablando de siglos, Pope. Yo le pienso, un amigo también se llama Pope. Entonces yo te estaba, ¿sabes? Mira un poco, aprender la gente cosas nuevas. Hombre, Sí. para mí Pope es el Papa, ¿no? The Pope. El Pope, exactamente, el Pontifex máximo. ¿Viste? Bueno, estaba por ahí, pero cambié de... Estamos- Estuve por ahí cerca. Figura religiosa, no Sí, sé. sí. Bueno, vamos. Escuchamos varias voces y la gente le está viendo a varias personas, así Sí. que vamos a saludarles. Gracias Fernando Arriola, director de CryptoPar Paraguay y director Director de Nova Labs, V Labs. tenemos ahí una Foundry lista, Paraguay. sí, una lista interminable. Cristopar era. Cristopar, sí. Dependiendo de con quién legislador hablamos, es Cristopar. Ah, Pero, bueno. ¿sabes qué? Podemos ser religiosos también. La criptomoneda de Jesucristo puede ser emitida sin problema. ¿Cómo estás, Fernando? Feliz Fantástico. día. Tu Gracias. espíritu siempre joven. Siempre también, ¿verdad? juvenil, siempre Sí. joven. Lo cierto es que Felicidad a vos sos todos. mucho más joven que Alfredo. ¿Qué? No, yo soy acá Alfredo es un pibe. Vos también, Prince. o No, sea, yo soy mucho más, yo tengo vos así sos- como 23. Me Sí, piden que te acerques 10 más al micrófono. 16 años yo pensé, ¿verdad? No, pero ya puedes estar De ser- acá conduciendo. Gracias, No, Fernando. no hay igual. ningún problema. Y Te te cedo les quiero el honor. presentar, sí, claro, a un colega y un amigo y un socio, a Martin Keftul. Él es un abogado, es un socio nuestro acá en Paraguay. Tiene especialización. Abogado y hombre internacional de misterio también. Sí, también. Y internacional. Abogado ¿viste? del diablo, vestido todo Sí, de negro. era Así negro. mismo, ¿eh? Y su especialización es estructuras internacionales. Realmente él es de una firma que se llama Cohn Marshall. Martin, te quiero presentar a, ¿verdad?, estas dos personas fantásticas. Siempre hablamos de finanzas y de negocio acá. Sí, exactamente. Entonces te vamos a estar agregando con unas preguntas de cripto, que justamente es algo Sí. candente. Hay ciertas cosas que están explotando ahora. para la audiencia sí es el bloque de criptoactivos que tenemos una vez al mes, donde ya es la tercera que Fernando nos acompaña. Y ahí, Fernando, yo tengo dos preguntitas. Sí, porque, claro. O sea, si podemos llegar, tres son los temas. Claro para que mí. sí, fantástico. El principal está al final, que sería qué pasó con El tema del proyecto de ley. el proyecto de ley. Sí, algo muy delicado. Yo leí una carta, Fernando, muy Sí. buena de la Cámara de FinTech, Sí, señor. y me gustaría después comentar un poco eso. Pero antes, dos cositas breves. Claro, hablemos. Hay dos cosas que yo creo que a la audiencia le gustaría, a los que siguen este mercado Claro. de criptoactivos. Una, ¿cuál es la relación de Bitcoin con la Fed? Sí. ¿Qué tiene que ver? Si en teoría estamos hablando de monedas desreguladas, mercado Claro. desregulado. Sin embargo, la Fed sube sus tasas. Cierto, tiene una consecuencia en la valoración de activos Sí. de los mercados, Claro. stock markets, etcétera, Sí. etcétera. Pero también le afecta a Bitcoin. Bitcoin Claro. está creo ahora a 19.000, Así de mismo. haber estado a 63.000 en algún momento el año pasado. Sí. ¿Cuál es la relación ahí, Fernando? Y bueno, mira, vamos a hablar específicamente sobre la correlación entre el sistema financiero convencional, que es la Bolsa de Valores Internacional, con los activos virtuales. Y es básicamente lo que yo digo personalmente como economista, es que los activos virtuales son una temperatura del medio ambiente económico internacional. ¿Verdad? Como no existe ninguna clase de vamos a decir, mediador en el sector de criptomonedas, ¿quiénes son los que tradean, compran y venden activos virtuales a nivel mundial? Activos virtuales No sé. actualmente. Le digo, ahora los players mayores del mundo son los bancos de inversión, ¿verdad? Como Goldman Sachs, Morgan Stanley, vamos a decir. No sé si podemos decir esa clase de Sí, brand. sí, claro. Sí. Y sí, o sea, estamos hablando de Bank of New York. Nos Estas- van a auspiciar próximamente. Ojalá que sí, y a mí también estoy buscando dinero de esas instituciones, pero aparte de eso, en sí, hablando en serio, ellos son los que tradean esta clase de productos y entran dentro de una cartera de riesgos, ¿verdad? Entonces, si está dentro de cierta clase de riesgo, el mercado decide salir o comprar una posición, ¿verdad? Entonces, entra dentro de una cartera de trading de inversionistas institucionales.
Aparte de eso, vos tenés a las personas físicas que son inversionistas emocionales. Entonces, de esa misma manera, el sistema de valores internacional tiene la misma clase de temperamento que el Dow Jones. ¿Por qué vos ves la misma correlación? Porque son las mismas clases inversionistas, son la misma gente. Entonces, son personas que toman decisiones emocionales sobre venta y compra, ¿verdad? Entonces, sí, no, pues se puede decir que no está direccionado con la Fed. Pero ¿qué pasa con la Fed? Lo que establece la Fed es una tasa para regular el sistema financiero. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Los activos virtuales son parte del sistema financiero actualmente. ¿Cómo se compensa un BTC, un Bitcoin con dólares americanos en Estados Unidos? Como una empresa de medios de pago. Casa de exchange. Sí. Entonces, esto dentro de un ecosistema financiero y económico mundial. A nivel microeconómico dentro de un país, sí, claro que sí va a afectar dentro del sistema financiero americano, ya que la aceptación de los activos virtuales dentro de Estados Unidos llegan a más de 1/3 de su población. Entonces, cualquier clase de, vamos a decir, de política o vamos a decir, cualquier clase de corrección de la política monetaria de los Estados Unidos, sí o sí va a afectar el consumo de sus ciudadanos. Y como ellos son la punta de lanza a nivel mundial sobre esta clase de producto, sí o sí va a reverberar en todo lo que es cómo se ve este producto afectado y en la valoración a nivel mundial. Claro. Esto pasó en el 2008 con el crash de la bolsa de valores. Esto pasó en el crash de la bolsa de valores de Europa. Esto pasó cuando cayó Nikkei. O sea, mira, estamos hablando de algo que son repercusiones socioeconómicas y o sea... Porque hoy podemos decir, Fernando, que hay cerca de más de 100 millones de personas que tienen inversiones en criptoactivos. Activos virtuales. Y que usan como medio de trueque. Y lo que vos decís es, de esas 100 millones... probablemente un 99% también tenga inversiones en el sistema financiero tradicional, sí, en activos financieros de la bolsa, de acciones, renta fija, sí, etcétera. Así mismo es el mismo concepto. De hecho, en economía comportamental, un profesor en Italia decía, el mercado te va a decir 2 sentimientos. Sí. Me acuerdo que decía él muy bien. La codicia y el pánico. Sí, así mismo. Lo que él decía, la parte emocional. Sí. Las emociones deciden... Los elementos fundamentales de la naturaleza humana, ¿no? Y eso gobierna mucho o influye mucho en las decisiones de, cómo despliegan los fondos, las instituciones financieras grandes internacionales. Porque como decía Fernando antes, es que el Bitcoin, la correlación a las maniobras de la Fed, y también se debe a la correlación al apetito de riesgo. Bitcoin básicamente se considera un activo financiero de alto riesgo, pero de alto rendimiento dadas las condiciones, correctas, ¿no? Pero por eso, es básicamente, visto que es un activo financiero emergente, que hay una correlación muy importante con el riesgo. Cuando hay apetito para el riesgo, dictado por la política monetaria de la Fed, se invierte. Cuando no hay apetito, se retire del mercado. Claro. Y ahí aprovecho, y el otro que se habla en el mundo, que nos llega un poco a nosotros, es Ethereum, no sé si pronuncio bien, la fusión de Ethereum. ¿Qué está pasando hubo mucho movimiento antes del 14 de septiembre y ahora se está hablando de los efectos del post? ¿Qué es Ethereum? Así, pero bien básico, porque estamos hablando... Martín, bien básico. Bueno, lo que pasa es que no es exactamente un tema que domino muy bien, pero por debajo de las cadenas de bloques hay lo que se denomina algoritmos de consenso. ¿Qué es el algoritmo de consenso? Es un método de asegurar y verificar las transacciones en la red. Y Bitcoin tiene su propia red, Ethereum tiene su propia red. Entonces, el algoritmo de consenso asegura y verifica todas las transacciones que ocurren en la red. Entonces, Ethereum anteriormente tenía el mismo algoritmo de consenso que Bitcoin. Y perdona, ¿y Ethereum era de los criptoactivos más conocidos después de Bitcoin o me equivoco? Sí, es el que tiene la capitalización segunda más grande del mundo. Básicamente hay dos grandes caciques, Bitcoin y Ethereum. Y Bitcoin domina como 60% de la capitalización total del mercado y Ethereum en ese momento un 30% más o menos. Pero entonces, la fusión consiste en una transición desde el antiguo algoritmo de consenso, que consiste en hacer
calculación de problemas criptográficas, y eso consiste en gastar mucha electricidad, ¿no? Ese es básicamente lo que forma el fundamento de la red. Y ahora va a ser una transición hacia un sistema donde los nodos de la red que verifican las transacciones depositan Ethereum. Entonces, asumen el riesgo de verificar las transacciones con ese depósito, ¿no? Entonces, eso es algo, pero para disminuir el consumo, el consumo con todo lo que está pasando en Europa y todo este tema del cambio climático. Así es correcto. Tiene mucho que ver con los temas ambientales, ¿no? La idea es reducir dramáticamente el carbon footprint. Sí. Las huellas de carbono. La huella de carbono. Específicamente también porque te había interrumpido un segundo, sí. Martín, porque adicionalmente a esto, el Ethereum o la red de Ethereum se utiliza mucho para todo lo que es estructuraciones de DeFi o Decentralized Finance, ¿verdad? ¿Qué quiere decir finanzas eso? Descentralizadas. De finanzas descentralizadas. Ahora existe mucho apetito vamos a decir, de bancos de inversión internacionales para hacer estructuras financieras con la base de tecnología de Ethereum. Estas empresas multinacionales, vamos a decir un Morgan Stanley, un JP Morgan Chase. Un JP Morgan tiene ciertos parámetros de mejores prácticas sobre optimización de utilización de carbono. Entonces, ellos quieren y se está moviendo a una red, vamos a decir, a un proof of work, que es prueba de trabajo, que es utilizar una computadora para validar transacciones, ¿verdad? Se pasa a un proof of stake, claro, que es específicamente una manera diferente de confirmar operaciones y confirmar bloques que sean más económicas. Entonces, y consumen mucho menos energía, o sea, consumen no sé cuánto es el porcentaje muerto. Ellos son grandes propulsores sí, de una economía más limpia. Sí, así mismo. Entonces, claro, ellos no pueden ser inversores de un sistema que hoy es probablemente criticado por el alto consumo de energía. Adicionalmente a eso, que es un sistema mucho más difícil de controlar a nivel regulatorio, ¿verdad? Porque vos tenés una actividad industrial que está ligada mucho con actividades financieras específicas, y las entidades financieras que están registrando, o sea, están operando bajo esta base, que están tradeando Ethereum, vamos a decir, le reclaman a Vitalik, que es el creador de Ethereum, a que tienen que formalizar su negocio. ¿Qué es la mejor manera de formalizar su negocio? Es formalizar el proceso compensatorio de sus bloques. Claro. Y el proceso compensatorio de sus bloques en un proof of stake o una prueba de concepto de validación pasa por un sistema informático regulado, supervisado. Entonces vos ahí estás haciendo confirmaciones de actividades financieras mayormente, y hay una manera mucho más fácil de controlar el procedimiento del trabajo. Que no es el caso de Bitcoin, que ahí es... Ahí te vas, enchufás, consumís energía y redireccionás el IP para estar generando, o sea, para estar resolviendo... Ahí el control es alto. El control no es alto. En Proof of Work no es alto, porque es una actividad industrial que puede ser posicionada en varias partes del mundo, ¿verdad? Puede ser y vos no podés definir de dónde proviene el IP y no, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, voy a decir una mala palabra para el sistema, ahora se puede estar minando en Irán y se puede estar validando bloques de Ethereum que pueden estar validando operaciones financieras en los Estados Unidos. Y el Estado americano no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque en la prueba de trabajo se hace dentro de una jurisdicción sancionada. Y aunque vos estás usando la red, vos tenés un riesgo de que vos estés promoviendo el terrorismo, o promoviendo el lavado de dinero, o promoviendo cualquier clase de actividad ilícita. Por eso el cambio. Esto demuestra la formalización de Ethereum y la transición de un activo, de una criptomoneda a un activo financiero. Sí. Y además tiene que ver con la filosofía básica de las criptomonedas, que es crear un sistema económico, financiero, internacional, que está básicamente fuera del control de los gobiernos. Radica en la idea de la soberanía personal individual, ¿no? Crear un nuevo sistema más equitativo, correcto, más libre, que no se puede sancionar por motivos políticos. Entonces, pero eso es la filosofía. Entonces, pero los elementos técnicos hay matices muy, muy sutiles. Sí. Y
No sé si lo he explicado bien porque, bueno... No, yo creo que... Es muy técnico, pero obviamente, como explica Martín, es muy correcto. Algoritmo de consenso, es que es algo como muy teórico, ¿no? Sí. Y entonces aterrizando a nuestro... No, sí. Con razón el Congreso se asusta también. Porque es difícil seguir la línea. Es difícil seguir la línea, pero específicamente, ¿qué es lo...? Pero perdón, el Congreso aprueba. Vea, primero... El proyecto, hay un proyecto de ley que hablamos la vez pasada. ¿Puedo recapitular así brevemente? Porque nos quedan 7 minutitos, Bueno, Fernando. en 2 minutos. Rapidísimo. Sí. Ok, el proyecto de ley de activos virtuales que fuimos trabajando con la Cámara de FinTech tuvo un veto presidencial total, ¿verdad? Por unas observaciones que tuvo en la Administración Nacional de Electricidad y el Ministerio de Industria y Comercio. Específicamente atacando el negocio como una posible fuga y sobreconsumo energético del país, ¿verdad? En la parte del Ministerio de Industria y Comercio estaba indicando que no era una industria y que no podía promover algo que no era una industria. Mira, diplomáticamente hablando, ¿verdad? Porque nosotros como Cámara lo que queremos hacer es promover industrias innovadoras. Y anteriormente en el país, y a nivel histórico, en el Paraguay anteriormente no eran industrias muchas cosas que ahora sí son industrias. Por ejemplo, la industria audiovisual no existía anteriormente. Ahora es considerada una industria. Bueno, entonces, el nivel convencional de industria cambió a nivel global y hay que aceptar el cambio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos determinando como Cámara de FinTech. Hay que afrontar el cambio y nuestro trabajo es ayudarles a ellos para alivianar el golpe del cambio, ¿verdad? Porque nosotros somos todos técnicos, somos financieros, somos emprendedores y conocemos mucho del ambiente como sector privado. Porque ustedes tienen el riesgo asumido. Tenemos tienen riesgo plata asumido. detrás, entonces se interesan por Existen inversiones, o sea, nuestra preocupación específica sobre si no pasa este proyecto, ahora está justamente el veto completo, lo que le llevó es que el proyecto de ley pase para ser levantado por el poder legislativo de nuestra economía, de nuestro país, discúlpame, que es el Senado y el Congreso. Y lo que está pasando ahora es que estamos acercándonos nosotros como gremio a los legisladores, explicando por qué es importante este proyecto de ley y por qué tiene que pasar, ¿verdad? Específicamente por lo que hablamos tiene que pasar. Es algo muy delicado, pero específicamente la parte de industrialización del proceso de minería es algo muy delicado, específicamente porque en nuestro país tenemos malos antecedentes de lavado de dinero a nivel global, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos ayuda este proyecto de ley? Por lo menos en la parte de minería, es de impedir que malos actores mundiales vengan a establecerse en nuestro país, creando un sistema de dumping, vamos a decir, de los rejects, de la gente que no debe estar dentro de este negocio y viniendo al país. ¿Qué pasa si no hay una regulación? Viene cualquiera, ¿verdad? No pasa por ninguna clase de filtro. Lo que nosotros queremos que es dos cosas: proteger las empresas nacionales, los emprendedores nacionales, las MIPYMES y las medianas empresas paraguayas que invirtieron en esto, ¿verdad? Y que buscan hacer bien las cosas. Buscan hacer bien las cosas y están empleando gente. Exactamente, para promover el crecimiento a futuro de la economía paraguaya también, porque es otro tema que implica todo este discurso, que realmente para el sector de criptomonedas se percibe como algo que no promueve el empleo, el crecimiento económico, pero hay formas de promover la industria que sí pueden impulsar el crecimiento económico de la República del Paraguay. Adicionalmente eso, hay varias cosas, pero específicamente tu pregunta va: ¿qué pasaría si no pasa o si pasa o cuál es el estado? Así como para ser más directo para los que están escuchando, ¿verdad? Específicamente es de si no pasa, ¿verdad? No, ¿en qué situación estaba? ¿Por qué? Y yo leí eso, justamente Sí. un poco lo que están mencionando ustedes. Sí. Una respuesta de la Cámara de FinTech que habla, por ejemplo, lo que vos decís, y un poco la audiencia, cuando vos ves la típica división, sector primario, secundario y terciario, claro, vos podés decir industria financiera, Sí. pero es un servicio. No le consideran, digamos, industria. Por eso que todo es Claro. dialogable. Pero lo que decía la carta es,
que es lo que dice, che, hay un consumo o puede esto generar una aceleración en el consumo de la demanda energética, ¿verdad? Sí. Y anticipar, digamos, hoy la previsión dice hasta 2030 vamos a tener consumo. Si se instala damos esta ley, se instala la perrada, esto va a llegar a 2025 y después no vamos a saber qué hacer. Pero lo que ustedes dicen es, pero no estamos diciendo nosotros eso, porque si vos no regulás, al revés, más perrada va a venir, y va a hacer cosas ilegales, incluso con la misma ANDE, que es la que critica. Y mira, nosotros en un punto de vista como ANDE, otra vez, vamos a ser concretos a los requerimientos de los gremios y de las empresas ya establecidas en Paraguay. Lo que nosotros queremos es trabajar tranquilos como empresas nacionales, proveer trabajo a los paraguayos, pagar impuestos, que exista una denominación para los activos virtuales, para que las criptomonedas tengan un nombre y apellido. Ahora no tienen, y no hay manera para que las empresas paguen impuestos. Hay que hacer malabarismo para meter eso en tu balance y sacarlo, y el costo administrativo es altísimo. Entonces, lo que se quiere acá, y lo que en específico lo que dice esa carta que está mencionando que emitimos nosotros, es lo siguiente. Paraguay está buscando el consumo energético masivo y el consumo energético sobre nuestra parte del Tratado de Itaipú, vamos a decir. En este momento no existen industrias internacionales que puedan venir a consumir esa energía lo suficientemente rápido para que Paraguay aproveche este momento en el tiempo para negociar con Brasil mejor, ¿verdad? Ahora no tenemos quien consuma esa energía realmente en su totalidad. Nosotros podríamos utilizar, si se hace bien, el excedente de energía. El excedente energético, una porción de ese excedente energético, no todo, ¿verdad? Se puede decir, mira, en la parte de cripto le vamos a dar, no sé, 1000 megawatts y hasta ahí queda, ¿verdad? Pero tiene que haber una destinación y tiene que haber un parámetro regulatorio. Pero usted no pide energía más barata. No se pide. Realmente lo que nosotros establecimos en el proyecto de ley, que nosotros íbamos a pagar más caro realmente. O sea, no existe. Hicimos un estudio específico sobre qué quiere el público, qué quiere el Congreso, qué quiere la Cámara de Senadores y qué quiere el Ejecutivo. En este momento en el tiempo, nosotros no podemos solicitar tratos especiales para una nueva industria. Lo que nosotros queremos hacer es la regularización de una industria. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros queremos hacer lo siguiente. Queremos que no tener tratos especiales, no queremos tener tasas específicas, queremos pagar lo que tenemos que pagar. Simplemente queremos ser considerados, queremos estar incluidos dentro del sistema financiero, queremos pagar nuestros impuestos, queremos trabajar dentro de los bancos, ¿verdad? Pero de esa manera, ¿cómo se puede hacer eso? Demostrando la formalidad, ¿verdad? Que somos formales, que queremos hacer las cosas bien. Claro, es como que hoy un ganadero se establezca de manera ilegal y a través de ese ganado, porque no está controlado por la SENASA, por la rural, tiene lactosa y contagia, se exporta, se cierra el mercado y todo el mundo paga el pato. Señores, lamentablemente ya llegamos al punto final. Podemos hacer 10 segundos lo que querías decir, Martín. Bueno, quería decir que para que venga la clase de inversionista internacional que merece realmente Paraguay, es necesario e imprescindible establecer un marco regulatorio bien robusto. Entonces, confío en Paraguay que pueda implementar la seguridad política de inversores adecuada. Ahora lo que se está haciendo puntualmente se está trabajando para ver si hay una posibilidad de levantar el veto y promulgar la ley, ¿verdad? Eso es lo que quiere el gremio. Estoy hablando como gremio, no hablando como persona física. Nosotros queremos arreglar esto y hacerle entender y trabajar con el Estado para que ellos comprendan nuestro punto de vista. No queremos pelearnos con nadie, queremos hacer lo justo y lo necesario. Tiene que tener mayoría absoluta, ¿verdad? Sí, señorita. Vamos a ir monitoreando. Ya tuvimos ya la mayoría absoluta en las 2 votaciones que tuvimos para pasar eso. Mucho optimismo. Estuvimos con Fernanda Riola y Martín Klebstuhl. Este episodio lo pueden escuchar en Spotify, Economía 1000, y también por el canal de YouTube, 1000 Noticias o Economía 1000. Señores, muchísimas gracias. Feliz primavera. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias.